esencialmente lo que yo quiero es repasar un poco qué es esto. La química es una ciencia, ya eso se supone que ustedes lo saben, ustedes están estudiando química, ya pasaron todo un año estudiando química y este va a ser su segundo año de trayectoria. ¿Mm? La química analítica cualitativa, que es a lo que refiere esta materia, es el estudio de la materia en vista de sus características y propiedades. Fíjense que en el Power eso está marcado con flechas de qué significa cada cosa, y es un poco el énfasis de esta clase. ¿Sí? El énfasis de esta clase es que ustedes sean capaces de definir de forma apropiada todos los términos que nosotros tenemos que utilizar en esta materia. ¿Sí? Entonces, por favor, no se respondan entre ustedes. Esto lo dije al principio por si alguien no lo vio. ¿Sí? Porfa. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de química analítica cualitativa, saber cuál es el objetivo de la materia es sencillamente analizar las palabras que refieren al nombre de la materia. Lo mismo pasa con química inorgánica, lo mismo pasa con procesos y operaciones químicas y con todas las materias que ustedes van a tener. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de química analítica cualitativa, estamos hablando de propiedades de la materia, lo único que nos falta en esa definición de nombre de la materia es cuál es el objetivo curricular. Y el objetivo curricular refiere al estudio exhaustivo de los sistemas soluciones acuosas. No vamos a estar trabajando con sistemas diferentes a lo que es entornos de soluciones acuosas. Puede ser, y esto hace referencia a ciertas cosas que pasan al final de la materia, puede ser que al final de la materia hagamos mención a sistemas diferentes, ¿sí? Pero el objetivo curricular de la materia es el estudio de las soluciones acuosas. Y por eso revierte tal importancia que nosotros podamos definir qué es una solución. ¿Sí? Entonces, recordemos que es una solución. Una solución es un sistema homogéneo, siempre. Bajo ningún concepto, cuando estemos hablando de soluciones, vamos a estar viendo algún precipitado. Una solución es un sistema homogéneo siempre, que va a estar formado por dos o más componentes, donde voy a tener uno, que lo voy a llamar solvente, y otro, que lo voy a llamar soluto. El solvente no siempre es el componente mayoritario. La definición de quién es el soluto o quién es el solvente depende de quiénes son los componentes de este sistema. El sistema homogéneo puede estar formado por un compuesto, pero en ese caso no va a ser una solución, ¿sí? Porque una solución refiere a un sistema donde tengo al menos dos componentes. En el caso de las soluciones acuosas, es relativamente fácil definir quién es el solvente, y es el agua. Por eso son soluciones acuosas. ¿Sí? Y esa facilidad de que sean soluciones acuosas es lo que nos permite trabajar con esta clase de sistemas de una manera muchísimo más simplificada que lo que sería en sistemas no acuosos. Los sistemas no acuosos tienen marcos de referencia muy complejos por un montón de cosas. Por ejemplo, el concepto pH, que ustedes lo vieron en cuarto, finalizando química general, el concepto de pH es un concepto que se define exclusivamente para soluciones acuosas. Entonces, hablar de soluciones en medios no acuosos no es tan trivial y requiere un marco de referencia mucho más completo y complejo de lo que hoy podemos manejar con las herramientas que conocemos.
¿sí? Entonces, vamos a estar trabajando todo este primer periodo, posiblemente todo este periodo que estemos fuera del aula, vamos a estar trabajando sin hacer mención a ninguna otra clase de solventes, ¿sí? Yo acá les quito dificultad. Puede ser en otras materias que trabajen en sistemas diferentes al acuoso, sí, pero en Quali no. Quali ya de por sí es una materia complicada, entonces no le vamos a meter más complicación. ¿Vamos? Preguntas hasta aquí, los leo. No se vayan. ¿No? La piel tiene pH, porque en realidad lo que uno mide es el exudado. No se olviden que nosotros somos agua, esencialmente. Y lo que se mide en el pH de la piel es el pH de los exudados. Hay un montón de cosas que se pueden medir a través del análisis de exudados en piel. ¿Saben lo que es un exudado? Un exudado es el líquido que sale de la piel. No. Bien. Entonces, cuando estábamos hablando de soluciones, y vayamos un poquito al TP general, cuando estamos hablando de soluciones, estamos hablando de un sistema homogéneo formado por dos o más componentes. En particular, cuando yo quiero preparar una solución, tengo dos formas, ¿sí? Y acá es donde viene el proceso asociado a la preparación de una solución. Cuando yo voy al laboratorio, yo voy a tener dos clases de solutos posibles. Puedo tener soluciones concentradas, como por ejemplo el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, que son soluciones concentradas, o puedo tener solutos sólidos, como el cloruro de sodio, el hidróxido de sodio, el cloruro de potasio. Cuando estamos hablando de solutos líquidos, el proceso para formar una solución se denomina dilución. Katia quiere participar. ¡Basta, hinchahuevos! Perdón. Cuando estamos hablando, en cambio, de solutos sólidos, el proceso se denomina disolución. Y el proceso químico asociado es diferente. ¿Alguno me puede decir qué es un proceso químico? ¿O se acuerda lo que es un proceso químico? Ustedes vieron toda una materia de procesos químicos. Una transformación de la materia. ¿Transformación en qué sentido? Conjunto de operaciones. Las operaciones son otras cosas. Cambio completo de estructura. Puede ser. No siempre hay cambios de estructura. Cuando estamos hablando de un proceso químico, en definitiva estamos hablando de una reacción química, ¿sí? Y una reacción química es un proceso donde existe formación y o ruptura o vencimiento de enlaces químicos, ¿sí? O mejor dicho, de uniones químicas. ¿Sí? Vayamos un poquito a inorgánica, sin meternos en profundidad. ¿Se acuerdan que nosotros para la materia podemos definir tres clases de uniones? La unión metálica, que refiere exclusivamente a estructuras metálicas, de metales puros. La unión iónica, que es una unión
donde existe una atracción de tipo electrostática, y la unión covalente, donde existe un enlace donde el par de electrones es compartido entre los dos átomos. A grandes rasgos, esas son las tres clases de uniones químicas que nosotros tenemos. Cuando existe un proceso químico, lo que significa es que alguna de esas uniones se está venciendo o se está formando nuevas uniones, ¿sí? Es una visión diferente de lo que es un proceso químico. Existe bajo ese contexto una transformación de la materia, sí, pero la transformación de la materia no implica ningún tipo de cambio en el elemento. El sodio va a seguir siendo sodio, es un núcleo, va a seguir teniendo la misma cantidad de protones y de neutrones, ¿sí? No es un proceso nuclear. Entonces, volviendo a lo que les decía al principio, de ser muy estricto en lo que refiere al uso de la terminología, cuando nosotros estamos hablando de una reacción química, tenemos que estar hablando de modificaciones en las uniones. Está habiendo ruptura o vencimiento o formación de uniones nuevas. No estamos hablando de una transformación así porque sí. Una transformación puede ser un montón de cosas. En uno de los comentarios ustedes pusieron física y químicamente, y en realidad una transformación química no es lo mismo, ¿sí? ¿Proceso químico es lo mismo que reacción química? Sí, una reacción química es un proceso químico, ¿sí? Muchas veces el término proceso se utiliza en entornos industriales con otro fin, pero es nada más la palabra proceso. El conjunto proceso químico refiere a reacciones químicas, ¿sí? Yo puedo hablar de que una reacción química es un proceso químico donde hay modificaciones en las uniones químicas, ¿sí? Así si lo quiero poner de forma global, ¿sí? Entonces, yo les pregunto, ¿sí? Vamos de vuelta a definir. Yo tengo dos formas de hacer soluciones en el laboratorio. Una es a partir de una solución concentrada, hago una dilución y genero una solución más diluida. Y la segunda es a partir de un sólido, yo hago una disolución y genero una solución. ¿En cuál de las dos hay un proceso químico involucrado? Piensen. Tómense 30 segundos para pensar. Bien, ¿y por qué hay un proceso químico ahí? O sea, lo que estaban respondiendo en el chat es que en el segundo proceso, en la disolución, existe una reacción química involucrada. Bien, vamos a ordenar un poquito los comentarios. Cuando yo tengo una disolución, ocurre un proceso químico. ¿Y qué proceso químico ocurra en el sentido de que si se forman enlaces o si se vencen enlaces, va a depender de quién sea el compuesto químico, ¿sí? Entonces, ¿ven ahí, peques? ¿Se ve mi pizarrón? ¿Sí? Bien. Por ejemplo, si yo tengo cloruro de sodio, el cloruro de sodio es un compuesto iónico. Entre el sodio, que es un catión, y el cloro, que es un anión, el anión cloruro, existe una fuerza de atracción electrostática, una unión iónica. En medio acuoso, lo que ocurre es que esta unión se vence.
¿sí? Y me queda el sodio por un lado y el cloruro por el otro. En la formación de una solución acuosa de cloruro de sodio ocurre una reacción química. ¿Por qué? Porque esta unión iónica que tengo acá se vence para dar esto. ¿Sí? Y esto, que parece una pavada, en realidad es de vital importancia para todo lo que viene después en quali. Porque nosotros vamos a estudiar sistemas acuosos a partir de las reacciones que ocurren en el medio acuoso. Cuando estamos disolviendo y cómo el sodio y el cloruro interaccionan con el agua, ¿sí? Digo sodio y cloruro porque es el ejemplo que tengo acá, pero si yo tuviera, no sé, sulfuro de sodio, vería qué es lo que pasa con el sodio y el sulfuro con el agua, el sodio con el agua. Cada especie, en función de características que son intrínsecas a la química de la materia, va a reaccionar con el agua de manera diferente, ¿sí? De a poquito nos vamos a ir introduciendo en esto. El objetivo de la clase de hoy es dos cosas. Es uno, que entendamos que cuando preparamos una solución ocurre un proceso químico, ¿sí? O sea, la electrólisis es otra cosa, ahí vuelvo, hago un paréntesis y vuelvo a lo que es la electrólisis. Entendamos que cuando estamos haciendo una disolución ocurre un proceso químico. En el agua en sí, en el agua pura, sin ningún tipo de iones, ocurren procesos químicos, porque el agua tiene la capacidad de reaccionar consigo misma y de formar hidronios y oxidrilos. Es por eso que podemos medir pH, ¿sí? No nos adelantemos tanto. Bien, entonces, primer objetivo de la clase, ver que cuando nosotros estamos haciendo una disolución, están ocurriendo reacciones químicas. Cuando estamos en entornos de soluciones acuosas, estamos en un entorno donde hay permanentemente un montón de procesos químicos funcionando. Bien, hago un pequeño paréntesis respecto de dos preguntas que quedaron colgadas. Una es, me estaban, en un momento preguntaron por la solubilidad. La solubilidad es una característica que ustedes muy profundamente han estudiado en química inorgánica. La solubilidad de un compuesto depende esencialmente de las fuerzas de cohesión y si esas fuerzas de cohesión pueden ser vencidas o no por el agua. ¿Sí? Si quedan muchas dudas respecto de solubilidad, las vamos a ir trabajando cuando lleguemos a la parte de precipitación, que es donde refiere un poquito a la solubilidad de compuestos. No es tan trivial hablar de solubilidad, pero yo lo que los invito es a que revean, si tienen dudas respecto de solubilidad, revean las cosas de TP general, lo que han visto con sus profes en TP general, y cualquier cosa en la clase del miércoles, pues hacen las preguntas, ¿sí? Yo prefiero las dudas, verlas, es mucho más fácil verlas con grupos más reducidos. Y la segunda pregunta que había quedado colgada, perdón. Katia, déjate hinchar la bola. No es fácil. La segunda pregunta que había quedado es respecto de la electrólisis. La electrólisis es otro proceso, ¿sí? Yo no sé si en lugar de electrólisis no quisiste escribir protólisis o autoprotólisis del agua, ¿puede ser? Vamos a ir al proceso de protólisis y autoprotólisis y de hidrólisis de compuestos. Eso lo vamos a ver en, no sé si la semana que viene o la otra, ya vamos a llegar a eso, no te preocupes. La electrólisis es un proceso muy particular
que implica entregar energía eléctrica para provocar una reacción química, ¿sí? Yo no sé si la electrólisis la vieron en procesos y operaciones químicas, porque es uno de los temas de esa materia. Creo que se ve en TP de procesos. Pero si no lo han visto, no hay inconveniente. Para el final de la materia, cuando lleguemos a procesos redox, vamos a volver sobre tanto pilas como electrólisis, ¿sí? Así que no es algo que, digamos, donde nos tengamos que romper la cabeza. Creo que ya tenemos bastantes cosas con todas las materias y este tema de la distancia como para encima sumarnos, ir corriendo detrás de los temas. Lo vimos medio por arriba, por lo menos en mi curso, sí, pero no te preocupes, eso es un proceso muy sencillo. Al final de la materia, en Quali lo volvemos a ver, así que no te preocupes por adelantar, ¿sí? Bien, entonces, primer objetivo de la clase de hoy, ya está, dudas igual las vamos a seguir continuando. El segundo objetivo es hablar un poquito, muy corto, vamos a charlar un poquito respecto de la diferencia entre reacción química y ecuación química, ¿sí? Nosotros hablamos de lo que es una reacción química y creo que intenté ser bastante cuidadosa en no meter la palabra ecuación química. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es una ecuación química? Escribieron un montón de ecuaciones químicas. Representación en papel con la flechita. Exactamente, ¿sí? La diferencia fundamental, si yo soy medio chicata y me parece re chiquito, la diferencia fundamental entre una reacción y una ecuación es que son términos que parecen que refieren a la misma cosa y en realidad no. Entonces, de vuelta, reacción es un proceso donde ocurre algún tipo de cambio en las uniones químicas. Puede ser que se formen o puede ser que se venzan. Eso es una reacción. Ahora, la ecuación química es la representación de ese proceso químico que ocurre. O sea, es la representación que nosotros hacemos mediado por las fórmulas escritas de ese proceso químico. Esto que yo les mostraba acá es una ecuación, es una representación del proceso que está ocurriendo. En particular, esa representación es del proceso de disolución del cloruro de sodio. Podemos representar un montón de cosas más por medio de ecuaciones. Y hay una clasificación bastante amplia respecto de qué cosas podemos representar, ¿sí? Un poquito con alguno de los cursos en clase llegamos a trabajar respecto de ecuaciones químicas, ¿sí? Entonces, quiero hacer un punteo muy breve respecto de ecuaciones químicas. ¿Qué cosas necesitamos de una ecuación química? Lo primero es el formuleo. Chicos, porfa, quinto año, ya no podemos tener fórmulas mal escritas. Segundo lugar, la ecuación, cuando nosotros la escribimos, tiene que estar balanceada. Y balancear una ecuación no es trivial. Puede ser fácil, pero cuando estamos hablando de trivial y fácil no son la misma cosa. O sea, el hecho de que no sea trivial significa que balancear una ecuación es algo fundamental para cumplir con la ley máxima de la química. No sé si ustedes lo sabían, con alguno de los cursos lo hemos charlado, pero el que históricamente es considerado el padre de la química
es un científico francés llamado Lavoisier. Lavoisier fue el que postuló la ley de conservación de la masa, también conocida como ley de Lavoisier. Y esencialmente lo que demostró alrededor del 1780 este científico fue que la masa se conserva, y la masa de reactivos y de productos es la misma. Y esto tiene una potencia muy grande, ¿sí? Porque previo a eso, a nivel histórico, se consideraba que existían entes energéticos que eran los que hacían que la masa de la materia nunca se mantuviera constante. Lo que hizo Lavoisier fue dar un paso fundamental para que la química deje de ser considerada una cuestión de brujería, una cuestión alquímica, para pasar a ser considerada una ciencia. Entonces, balancear una ecuación no es trivial. El hecho de que las ecuaciones estén balanceadas significa que estamos respetando la ley fundamental que le da entidad a nuestra ciencia, ¿sí? Entonces, seamos cuidadosos con lo que históricamente nos corresponde, y siempre que escribamos una ecuación, prestemos atención a que la cantidad de átomos de cada elemento en los reactivos es igual a la cantidad de átomos en los productos. Esto me parece una obviedad, es algo que uno lo sigue viendo, y es fundamental porque algunas de las concepciones fundamentales de la química analítica se basan en la ley de conservación de la materia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estemos hablando de balances de materia, necesitamos tener las ecuaciones balanceadas. Fundamental que las ecuaciones estén balanceadas, porque si no, después estos balances nos van a dar mal. Y parece trivial, pero no lo es. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Bien. Entonces, resumen breve de la clase, que era el objetivo de la clase de hoy, entender que cuando estamos hablando de un proceso de disolución, estamos hablando de una reacción química. Cuando estamos hablando de una reacción química, estamos hablando de un proceso donde se forman o se vencen enlaces. Y este proceso siempre va a ser un proceso conservativo. Estamos hablando de un proceso conservativo, significa que la masa se conserva. Y esto es fundamental para entender los fundamentos de esta materia y de todas las materias. Cuando nosotros estamos hablando de procesos conservativos, las cosas se nos simplifican un montón, porque lo único que necesitamos saber es sumar. Y sí, algo de matemática necesitamos saber. ¿Okay? Bien.